Hola a todos. Bueno, en primer lugar, extender un abrazo fraterno a todos y todas, esperando que se encuentren bien de salud. Estamos hoy con Rodi con mucho entusiasmo de participar en este ciclo de fortalecimiento de capacidades. Queremos brindar orientaciones, como bien lo ha manifestado Rodi, referente a la descripción técnica, referente al cuidado, a la conservación de la tableta. Rodi iniciaba en un primer momento comentando unos aspectos muy importantes para reconocer estas características técnicas. Yo diría que estos webinars representan también una buena oportunidad de contar con un material de consulta. Muchas de las dudas que hoy empiezan a aparecer es justo por desconocer estas características técnicas, por desconocer estos principios de cuidado, estos principios de conservación. Por ejemplo, a estos momentos del webinar podríamos decir que ya tenemos más claridad que hay modelos de tabletas, Rodi nos ha compartido esos modelos, que hay homologaciones, que hay certificaciones en las tabletas que garantizan el funcionamiento, que han sido pensadas justo para que nuestros estudiantes tengan un dispositivo apropiado para la continuidad de sus aprendizajes, ¿no? De mi lado vamos a empezar con un tema muy importante como es el cuidado y conservación de la tableta y que tiene mucha relación con las características técnicas. Mientras estemos mejor informados del equipamiento que estamos recibiendo, pues lo podremos cuidar mucho mejor. En las siguientes diapositivas vamos a primero dar una mirada con respecto a estos contenidos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva ahora y vamos a primero enmarcar un poco cuál va a ser esta ruta de los puntos que vamos a trabajar con respecto al cuidado y conservación de la tableta, ¿no? En la siguiente diapositiva ya observamos estos puntos a grandes rasgos que vamos a trabajar con respecto al cuidado y conservación de la tableta, los primeros pasos en la tableta, cómo cargar nuestra tableta. Rodi nos ha mencionado con respecto a este equipamiento que llega, que es un cargador solar muy importante para escenarios donde nuestros estudiantes lo necesitan. Entonces vamos a ver también algunos principios de cuidado con respecto a este cargador, configuraciones a tener en cuenta para la cuenta de dominio Aprendo en Casa y algunas preguntas frecuentes, ¿no? Lo que comentábamos es que hoy que la distribución ya está llegando al 100%, las preguntas son cada vez más frecuentes, entonces también hemos dispuesto un espacio para poder responder a estas preguntas. En la siguiente diapositiva vamos a iniciar primero con un punto fundamental, ¿no? Hay que recordar que estamos en un escenario de emergencia sanitaria, donde nuestra salud es la primera prioridad. Entonces, el primer punto digamos, de cuidado va con respecto a nosotros, va con respecto a nuestros estudiantes, va con respecto a los padres de familia, a los docentes, ¿no? Hay que recordar también que es importante llevar este mensaje a nuestros estudiantes. Muchas veces ellos, por el entusiasmo normal de recibir un nuevo equipamiento, ¿no? Nos puede pasar a todos, ¿no? Descuidamos algunos principios de seguridad, ¿no? Siempre hay que incidir en el lavado de manos, en la desinfección de las superficies de su área, sus materiales de trabajo, ¿no? Recordemos que la tableta llega a incorporarse como un material adicional, ¿no? Como un material que le va a permitir la continuidad de sus aprendizajes, ¿no? Y el cual su uso pues va a ser constante, ¿no? Y más allá de ser un dispositivo informático que implementa el Ministerio de Educación, contempla también una propuesta pedagógica, ¿no? Y ha sido pensado para proteger a nuestros estudiantes, como bien nos ha mencionado Rodi, con las certificaciones y características que tiene este tipo de tableta, también deberíamos incidir entonces en este cuidado físico, en este cuidado de la salud que debemos de tener por la frecuencia de uso. Por ello debemos sensibilizar a nuestros estudiantes, a nuestros padres de familia de las medidas de prevención diarias que todos debemos de tener y que también son dispuestas por el Ministerio de Salud. Entre ellas yo rescataría dos, una que es el lavado de manos con bastante frecuencia, y dos, que es la limpieza y desinfección de los objetos y las superficies que vamos a tocar con frecuencia. La tableta va a pasar a ser, como les comentaba, un nuevo implemento para el trabajo de los estudiantes, entonces el contacto con la tableta va a ser frecuente y debería incorporarse, ¿no? En este proceso de desinfección constante con los objetos, ¿no? Algo importante como idea fuerza que colocaba en la presentación es que primero nos protegemos nosotros, ¿no? Nuestra salud es fundamental para luego pensar en también el cuidado de la tableta. En la siguiente diapositiva ya empezamos con los primeros pasos en la tableta.
La primera pregunta que hemos detallado es, ¿qué debemos hacer al recibir la tableta? Bueno, en primer lugar, verificar el contenido de la caja de la tableta es importante, ¿no? Ahí contamos con algo muy importante que es una etiqueta, vamos a apoyarnos de esta etiqueta. En algunos casos la tableta, como nos había comentado Rodi, va a incluir un chip, ¿no? El chip puede venir ya ensamblado, ¿no? Esto es algo importante de mencionarlo. Y en algunos casos la tarjeta de chip no viene ensamblada, pero sí viene junto a la caja de la tableta. Es importante mencionar estos detalles, ¿no? Si bien parecerían mínimos, ¿no? Es importante en este espacio también invitar en general a todos que cuando sensibilicemos o alfabeticemos en el cuidado de este dispositivo a nuestros estudiantes, a nuestros padres de familia, seamos lo más específicos posibles. Yo sé que en esos momentos puede pasar por nuestra mente que este principio de reconocer que el chip ya viene ensamblado, que el chip viene fuera, puede ser muy obvio, ¿no? Pero recordemos que lo que de repente es obvio para nosotros, no lo es para nuestros estudiantes, no lo es para nuestros padres de familia, ¿no? Entonces, ser lo más específicos en la explicación nos va a ayudar a apoyarlos en mayor medida, ¿no? Esto es muy importante mencionarlo. Hay que recordar también que la estrategia cierre de brecha digital ha sido pensada justo para este público objetivo que cumple algunos criterios de focalización dispuestos en el DS006, ¿no? Y su modificación en el 016, donde son instituciones educativas de zonas rurales. Podemos encontrar muchos escenarios donde nuestros estudiantes y nuestros padres de familia de repente no tienen experiencia con ese tipo de dispositivos móviles. Entonces, ser lo más preciso en esta explicación me parece muy importante, ¿no? Recordemos que en el caso de identificar el chip que ya está ensamblado, ¿no? Podríamos continuar con los procesos. Si el chip no está ensamblado, seguir los procesos que nos ha indicado Rodi para poder ensamblar. En el caso de la tableta Lenovo, con este pin de seguridad para poder retirar la ranura del chip y colocarlo correctamente, ¿no? En el caso de las tabletas AOC es una carcasa a presión, ¿no? Que deberíamos retirar y colocar el chip. Un detalle importante a tener en cuenta ahí es que el SIM 2 es el SIM principal, como lo comentaba Rodi. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque muchas de las consultas que hoy podrían estar llegando a mesa de ayuda podría ser solo por haber colocado el SIM en la ranura 1 y no lo estaría reconociendo. Entonces, esta precisión es muy importante porque podría determinar en una consulta, en una duda adicional. Y en el caso de las tabletas que ya tienen el chip ensamblado, ¿no? Podría también ser una duda. Muchos de los estudiantes y padres de familia de repente identifican que mi caja de la tableta dice que considera un chip, ¿no? Yo aperturo, abro la caja de la tableta, pero de repente no encuentro ningún chip y ya puede ser una alerta, pero puede darse que en este caso el chip ya viene ensamblado, ¿no? Entonces verificar también que el chip esté ya ensamblado antes de derivar el caso de que mi tableta no ha llegado con chip es muy importante. Algo adicional y complementario que trae la tableta es esta funda de goma, ¿no? Esta funda de goma para protegerla de caídas. Hay que sensibilizar y motivar a nuestros estudiantes de siempre mantenerla con la tableta, ¿no? Muchos de los estudiantes de repente por comodidad o por algunos criterios podrían retirarla, pero hay que llevarle este mensaje de que el retirar la funda de la tableta puede ser un riesgo en posibles caídas, ¿no? Entonces, esto es muy importante eh, de ser lo más precisos y llevar este mensaje claro a nuestros estudiantes. En la siguiente diapositiva detallamos un aspecto fundamental antes del primer encendido. Aquí también me gustaría incidir un poco en la sensibilización a nuestros estudiantes, ¿no? Este entusiasmo de emplear este dispositivo puede hacer que también descuidemos algunos procesos importantes para asegurar la conservación y rendimiento de nuestro dispositivo. Igual como descuidamos de repente algunos principios de salud, como el lavado de manos, ¿no? Como la desinfección de nuestra área de trabajo, también podemos cuidar algunos principios para asegurar la conservación y rendimiento del dispositivo. En general, yo diría que esta precisión antes del encendido es algo que nos va a ayudar a todos. Yo creo que la precisión va a poder permitir tener una mirada mejor de por qué siempre deberíamos asegurar una primera carga extendida en nuestros dispositivos, ¿no? En algún momento de repente
docentes, especialistas, directivos que hoy nos acompañan, hemos adquirido un dispositivo, ¿no? Un dispositivo nuevo, y pasa que por el entusiasmo de utilizar este dispositivo, iniciamos directo con el trabajo, ¿no? Y hay un principio importante de asegurar una primera carga extendida. En general, yo diría que asegurar esta primera carga extendida nos permitiría tener también un mejor respaldo a futuro de esta carga de la tableta, ¿no? Estaríamos preparando la batería para que las próximas cargas sean más prolongadas, ¿no? Es importante mencionar que si bien las baterías de litio cada vez son más inteligentes, ¿no? Y tienen más principios de seguridad con respecto a las cargas extendidas, ¿no? Es importante que aseguremos en un primer momento por lo menos cargarla 8 horas antes de empezar con el primer inicio de la tableta, ¿no? Algo importante también es identificar el canal donde se conecta el cargador de la tableta, ¿no? Eso también es algo muy importante. Como mencionaba Rodi y mostraba, ¿no? La conexión del cable con la tableta. Quizás esto puede ser muy sencillo en la explicación, ¿no? Pero para nuestros estudiantes que de repente no han tenido un contacto con un dispositivo, apoyarlos con estas precisiones pequeñas también es fundamental, ¿no? Entonces yo ahí diría que todos unimos esfuerzos para poder presentarle el mayor detalle a nuestros estudiantes, padres de familia, para asegurar la conservación, ¿no? Recuerda que este principio es muy importante. En la siguiente diapositiva vamos a dar algunas consideraciones importantes con respecto a la carga. Bueno, en primer lugar, tener mucho cuidado con el cargador, sea de fuente eléctrica o sea de panel solar, no hay que jalar bruscamente el cargador en ninguno de los casos, ¿no? Hay que evitar que la tableta se descargue por completo, pongámosla a cargar antes que la batería baje del 20% de energía, es un criterio importante, ¿no? Esta precisión es muy valiosa porque va a ayudar a extender el tiempo de vida de la batería y mejorar también el rendimiento de la batería, ¿no? Lo que nos comentaba Rodi, el tiempo de vida útil de la batería. Entonces, tener estos principios nos va a ayudar a que nuestra batería no se sature, ¿no? Y no pierda el tiempo de vida que tiene programado, ¿no? Entonces, en nuestros dispositivos en general también a veces pasa que lo utilizamos por periodos muy prolongados y dejamos que la batería se consuma menos de 20 o 10%, lo cual ya es un riesgo. Otro principio importante es, bueno, nunca cargar la tableta con las manos o cuerpo mojado, sea por fuente eléctrica o sea por cargador solar, nunca deberías estar con el cuerpo mojado, ¿no? Esto es un error en realidad muy grave, ¿no? Y debemos sensibilizar mucho a nuestros estudiantes, recordar que el agua es un conductor eléctrico muy bueno, ¿no? Y Rodi nos comentaba de que no se sugiere utilizar el cargador solar, por ejemplo, cuando hay lluvias constantes, ¿no? Justo por el tema del agua. Esto es importante llevarlo también a nuestros estudiantes, ¿no? No dejemos la tableta cargando de un día para otro, también es muy importante. Hay que hacer una carga monitoreada, no se sugiere hacer una carga totalmente descuidada, ¿no? Siempre es bueno estar atentos a la carga para evaluar posibles riesgos de recalentamiento, por ejemplo, ¿no? Yo diría que en el caso de los cargadores solares, no pasa, la urgencia no pasa tanto por las cargas extendidas o por la sobrecarga, sino pasa más que todo por el recalentamiento que pueda tener el dispositivo, ¿no? No dejemos la tableta entonces cargando de un día para otro, porque esto puede ser muy riesgoso con respecto al recalentamiento que podría tener la batería. Desconectemos el cargador cuando la batería esté en 90% o más, ¿no? En esta consideración, como lo mencionábamos, no es que estemos atentos a que la batería ya llegue a 90% y listo, cortamos la carga, o estar atentos a cada minuto a que la batería llegue a 100%. Si bien incidimos que la carga no debe ser una carga descuidada, debe ser una carga bastante atenta, no necesariamente los tiempos son exactos de llegar a 90, 95, 100%, ¿no? Como mencionábamos hace unos minutos, en el tema de la batería, cada vez son más
cada vez son más inteligentes, ¿no? El riesgo o el peligro de la batería no va por la sobrecarga, sino va más que todo por el calor, por eso hay que evaluar constantemente nuestra batería, ¿no? ¿Cuándo podría recalentar más nuestra batería? Un ejemplo sería cuando lo sometemos a estrés muy grande, ¿no? Por ejemplo, la tableta estar encendida y a la vez de repente estar utilizándola y estar cargándola, ¿no? Esto es un riesgo muy grave, ¿no? Yo identifico ahí dos cosas importantes. Primero, el cargar la tableta y a la vez estar utilizando, el primer riesgo es que estamos utilizando un dispositivo conectado a una fuente eléctrica, lo cual representa un riesgo hacia la vida. El segundo riesgo es con respecto a la conservación de la batería. Estamos sometiendo la batería a un estrés de carga porque mi tableta está requiriendo componentes para poder ejecutar una aplicación y a la vez está cargando, ¿no? Entonces, la batería va a tender a recalentar cada vez más. Un ejemplo claro, yo diría que nos ha pasado, a veces utilizamos nuestro dispositivo móvil, ¿no? Por tiempos muy prolongados. Cuando la batería baja al 20%, seguimos insistiendo en utilizar nuestro dispositivo móvil, sabiendo que luego del 20% ya estaríamos haciendo que la batería pierda vida útil en sus futuras cargas, ¿no? Lo correcto sería poner a cargar nuestra tableta, ¿no? Pues, en nuestros casos, muchas veces dejamos que la batería baje del 20%, baje al 10%, y estamos conectando de repente el celular o la tableta para poder seguir utilizándola, ¿no? Y cuando hacemos esto, nos hemos percatado, por ejemplo, que la tableta o nuestro dispositivo móvil, en un ejemplo práctico de nosotros, nuestro celular, empieza a recalentar, ¿no? Entonces, cuando empieza a recalentar es porque está en este proceso de estrés de carga de soportar los procesos de la aplicación y soportar también los procesos de la carga que está realizando. Entonces, esto sí va a repercutir bastante en la vida útil de la tableta, el del cargador, la batería en este caso de la tableta. Entonces, no se sugiere hacer estos procedimientos, se sugiere seguir estas consideraciones importantes que hemos mencionado con respecto a la carga. Y en el caso del cargador solar, coloquemos el panel en la parte de la casa donde llegue más luz del sol, es un criterio muy importante, y también cargar la tableta apagada, ¿no? Lo cual va a permitir tener un mayor respaldo y poder tiempo prolongado de uso de la tableta. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar algunas precisiones ya con respecto a el primer encendido, ¿no? Pasamos en este caso a la siguiente diapositiva y aquí vamos a visualizar ya el primer encendido. Luego de las primeras 8 horas de carga, ya estaría lista nuestra tableta para poder ser empleada siguiendo estos principios que hemos mencionado, ¿no? Yo aquí haría un resumen. Primero, una carga atenta, ¿no? Prolongada por 8 horas en un primer momento, ¿no? Luego de ello, asegurarnos nuestro primer encendido. Esta tableta cuenta con un proceso de encendido, el cual va a requerir unos minutos, ¿no? Primer paso sería identificar cuál es el lado para poder presionar el botón del encendido. Hay que presionarlo de una manera sostenida por unos segundos, ¿no? Observando y respetando el tiempo de encendido de la tableta. Esto es muy importante. Eh, Motivar a nuestros estudiantes que luego de la primera carga que hemos realizado y el primer uso hay que respetar el encendido correcto de la tableta para empezar a explorar los contenidos que tiene. En la siguiente diapositiva vamos a ubicar un aspecto muy importante y esto va con respecto a las tabletas A o C. Verificar el registro del dispositivo es muy importante, ¿no? Muchas de las observaciones con respecto a la tableta A o C suceden por no verificar el registro del dispositivo, ¿no? Y aquí, eh, si hemos recibido una tableta A o C, un poco más de atención de repente. Rodi nos comentaba los modelos de tabletas. Básicamente hay dos marcas de tabletas que están llegando a las instituciones educativas, Lenovo y AOC, ¿no? Específicamente este caso es con respecto a las tabletas AOC. Y sucede por un tema de verificación del dispositivo. Muchas de las dudas que están llegando hoy a mesa de ayuda, valga la redundancia, es, bueno, no tengo Play Store, no puedo ingresar a mi cuenta, no puedo descargar Classroom, ¿no? ¿Qué está sucediendo, no? ¿Por qué en realidad la tableta no me permite acceder a estos espacios?
Primero, hay mencionar que es por un tema de seguridad, ¿no? Rodi nos comentaba del control parental, ¿no? Una de las principales características de este control parental es asegurar con respecto a los contenidos que va a acceder el estudiante, ¿no? Y la tableta A o C puede haber identificado que se está tratando de ingresar a descargar una aplicación sin antes registrar el dispositivo. Entonces, una vez que hayamos realizado estos procedimientos de verificación de el equipamiento que nos llega, haber realizado nuestra carga prolongada en un primer inicio, de haber encendido la tableta, el siguiente paso sería verificar que la tableta de modelo A o C, los dos modelos A o C, tengan un registro de dispositivo. ¿Qué deberíamos hacer para esto? Primero, dirigirnos al espacio de las aplicaciones. En este espacio de las aplicaciones vamos a encontrar el icono del Alpes Control Parental, que es el icono que justo estamos visualizando en esta presentación. Cuando ingresemos al icono del Alpes Control Parental, vamos a poder ubicar dos estados, ¿no? Registrar dispositivo o dispositivo registrado con este icono verde, ¿no? que observamos ahí. Vamos a posicionarnos en algunos casos para ver cuáles serían las soluciones ante estas preguntas que podrían surgir a mesa ahí. Primer caso podría ser un estudiante o docente que ha recibido una tableta A o C, pero que aún no la ha manipulado, recién va a hacer este primer encendido, ¿no? Y el otro caso podría ser una tableta A o C donde el estudiante o docente ya manipuló la tableta y en estos momentos ya no tiene Play Store, ya no cuenta con el acceso a su, valga la redundancia, a su cuenta, y no puede acceder tampoco a descargar otras aplicaciones. Con respecto al primer caso, si el estudiante o docente todavía no ha accedido a este registro, recién está encendiendo la tableta, el primer paso sería ubicar la aplicación Alpes Control Parental. Cuando ubique la aplicación, al ingresar, va a poder encontrar estos dos estados, registrar dispositivo o dispositivo registrado. Si observa que el dispositivo está registrado, entonces, perfecto, nos ha llegado una tableta OC ya con el dispositivo registrado. El siguiente paso podríamos continuar ya con el registro de la cuenta. Pero si ubicamos registrar dispositivo, quiere decir que nuestra tableta está aún a la espera de registrar el control parental. Si observamos que está a la espera de registrar el control parental, yo diría que ahí deberíamos primero hacer un clic en registrar dispositivo y esperar todo este proceso, ¿no? Si saltamos este proceso y registramos nuestra cuenta, pero luego nos percatamos que el dispositivo no estuvo registrado, entonces vamos a tener estas posibilidades de que en un primer momento ingresa a Play Store, pero luego el control parental lo desactiva automáticamente porque el registro de la tableta no está finalizado. Algo importante de mencionar es que este registro toma aproximadamente 40 minutos, ¿no? Si el registro se extiende a 50 minutos o una hora, lo recomendable es reiniciar la tableta y verificar otra vez ingresando a Alpes Control Parental y asegurar que la tableta ya esté registrada como un dispositivo dentro de este control parental. Si la tableta ya estuviera registrada, entonces procederíamos a continuar con el registro de nuestra cuenta Aprende en Casa. Puede pasar que la tableta al reiniciar todavía requiera de un tiempo para registrar este dispositivo. En el caso de número 2, en el que encontramos a un estudiante o un docente que recibió una tableta de modelo A o C, pero de repente no verificó el registro del dispositivo, ingresó, ubicó Play Store, agregó una cuenta personal de repente, ¿no? O la misma cuenta de Aprendo en Casa, pero mi dispositivo lo bloqueó. Entonces, si yo veo que no tengo Play Store, tendría que dirigirme a Alpes Control Parental para poder registrarlo. La desventaja es que en este caso ya ha sucedido la desactivación por el control parental de Play Store, ¿no? Ya Play Store está desactivado, ¿no? Primero activamos el registro, esperamos estos 40 minutos, ¿no? Luego de la activación reiniciamos la tableta, ¿no? Si el problema persiste, si sucede que aún
activando ya el dispositivo y reiniciando la tableta, no ubicamos a un Play Store, lo que sugerimos ahí es contactarnos con mesa de ayuda. Hay que recordar que la tableta trae consigo también un utilitario de acceso remoto, ¿no? Y mesa de ayuda podrá derivarlos a unas configuraciones ya un poco más técnicas con respecto a la instalación o reconfiguración de Play Store. Si bien mi tableta ya está activada, requiere de algunos procesos un poco más técnicos a aperturar en el modelo de la tableta, ¿no? La ventaja es, como les mencionaba, contamos con una aplicación que nos permitirá acceder de forma remota a la tableta y poder solucionar también este problema, ¿no? En resumen, yo diría que en estos momentos los colegas, docentes, los estudiantes que están recibiendo las tabletas de modelo A o C, tengamos muy en cuenta este principio de verificación de registro del dispositivo, ¿no? El primer paso, luego del encendido de la tableta, sería verificar el registro del dispositivo en el Alpes Control Parental, ¿no? Asegurarnos que el dispositivo esté registrado. Luego de ello, recién pasaríamos a poder configurar nuestra cuenta con dominio Aprende en Casa. Ahora, en el punto 8, vemos la sincronización de nuestra tableta, ¿no? Algo importante a mencionar y recordar, ¿no? Yo creo que es importante incidir bastante el tema de la verificación del Alpes, ¿no? En los modelos AOC. Luego de esto, ¿no? Luego de esta verificación, ya estaríamos listos para sincronizar nuestra tableta con nuestra cuenta de dominio Aprende en Casa, ¿no? En caso tengamos acceso mediante el chip de datos o Wi-Fi, los procesos que deberíamos seguir es primero ingresar al entorno de aplicaciones. En este entorno de aplicaciones vamos a encontrar el icono de configuración, que es este clásico icono del engranaje, ¿no? En este icono de configuración se aperturará las opciones de cuentas, ¿no? Vamos a escoger las opciones de cuentas. En un primer momento va a pasar que no se ha añadido ninguna cuenta, hay que recordar que es un dispositivo nuevo, ¿no? Cuando seleccionemos cuentas se desplegarán opciones, ¿no? Para verificar cuál es la cuenta que deseamos registrar. Seleccionaríamos que es una cuenta de Google. Hay que recordar que por convenio entre el Ministerio de Educación y Nivel A, socio estratégico de Google, nuestras tabletas van a incorporar cuentas con dominio Aprende en Casa relacionadas a Google, que permitirá un aprovechamiento también de los recursos de Google Workspace, ¿no? Vamos a colocar el correo y contraseña de Aprende en Casa que aparece en la etiqueta de la caja de la tableta. Y luego presionaríamos siguiente, esperaríamos el tiempo apropiado para el registro de esta tableta y la asociación que va a tener con la cuenta Aprende en Casa, ¿no? Incidir aquí en que nuestra tableta incorpora un correo y una contraseña. ¿Dónde vamos a ubicar este correo y esta contraseña? Ya viene impreso en la caja de la tableta en un sticker, ¿no? Que incorporan desde el ensamblado, ¿no? Entonces es importante anotarlo. En la siguiente diapositiva vamos a ver con respecto a este aprovechamiento justo de esta cuenta de Aprende en Casa, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a poder observar que, siguiente, por favor, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, los usuarios de Google Workspace, ¿no? Justo lo que mencionábamos. Primero, los beneficiarios van a tener cuentas de acceso a Google Workspace asociadas a Aprende en Casa. Algo importante a mencionar es que desde el lado del Ministerio de Educación, la incorporación de Google Workspace es una incorporación a nivel nacional, ¿no? Es decir, nuestros docentes y nuestros estudiantes van a recibir cuentas, ¿no? De dominio aprendeencasa.p, en este caso específico para nuestros estudiantes focalizados por cierre de brecha digital, este público objetivo que es un poco más de 1 millón, ¿no? También reciben este dominio de aprendeencasa.p. En un primer momento, los estudiantes que reciben con la implementación del plan de datos, ¿no? Van a poder utilizarlas directamente, ¿no? Y en algunos casos, los estudiantes que puedan tener acceso por conectividad Wi-Fi, ¿no? La sincronización de la cuenta de Aprende en Casa va a permitir también un acceso a un espacio ilimitado de almacenamiento, ¿no? Rodi nos hablaba del almacenamiento físico de la tableta, ¿no?
Y nos mencionaba que la tableta también cuenta con ranura para poder incorporar nuevas tarjetas de almacenamiento de hasta 128 gigabytes, ¿no? Esto con respecto al almacenamiento físico e interno de la tableta. Algo que podríamos adicionar es que el trabajar con nuestras cuentas de dominio Aprende en Casa, estamos también accediendo a un espacio ilimitado en la nube, ¿no?, de almacenamiento, y también para poder utilizar estas herramientas de Google Workspace, ¿no? Esto es un gran apoyo, yo diría que es una gran oportunidad, ¿no?, porque nos va a permitir tener un lugar en la nube donde podamos almacenar de forma ilimitada, ¿no?, sin temor a que se llene este espacio, nuestros recursos para aprendizajes, tanto los docentes como los estudiantes, ¿no? Es una gran oportunidad. Volver a incidir que en estos momentos quizás en escenarios sin conectividad, que no podrían en estos momentos acceder por las características propias del escenario, igual sí se incorpora las cuentas de dominio aprendencasa.p y el acceso posterior mediante de repente acceso de Wi-Fi que se podría también implementar en este caso. En la siguiente diapositiva vamos a observar el ingreso a los contenidos de Aprendo en Casa, ¿no? Aquí podemos identificar dos cosas, ¿no? El acceso que hemos dado, ¿no?, a nuestra cuenta de Aprendo en Casa en escenario con conectividad, ¿no? Y estas ventajas de los recursos que vamos a tener, esta ventaja del espacio ilimitado, sincronizando nuestra cuenta Aprende en Casa, ¿no? Hay que sensibilizar a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, que registren la cuenta Aprende en Casa, ¿no?, por estos beneficios que van a tener en escenarios con conectividad, ¿no? Pero como mencionábamos, la propuesta de el Ministerio de Educación no es solo la incorporación o la dotación de un dispositivo electrónico, ¿no? La propuesta del Ministerio de Educación va también por una mirada pedagógica. Nuestras tabletas incorporan contenidos precargados para escenarios con y sin conectividad, ¿no? Y específicamente toda esta propuesta pedagógica la vamos a encontrar dentro del icono de la aplicación de Aprendo en Casa, ¿no? Este icono lo vamos a ubicar con la imagen que estamos observando en la presentación. Para ingresar, va a solicitar el nombre de usuario, que en este caso sería el correo electrónico que está en la etiqueta de la caja de la tableta, ¿no? La contraseña también la vamos a ubicar en esta etiqueta, entonces vamos a poder acceder, ¿no? Criterio importante, tengamos o no conectividad, vamos a poder acceder al gestor de contenido y explorar todo el recurso que esté ahí, ¿no? Si eres docente, en la tableta encontrarás adicionalmente algún material que te ayudará a fortalecer también tu formación profesional, ¿no? Esto es muy, muy importante. Entonces, la tableta, como mencionábamos, lleva toda una propuesta pedagógica de apoyo para nuestros estudiantes y docentes. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar ahora los siguientes pasos con respecto al cuidado de nuestro cargador solar, ¿no? Hay que recordar que si retrocedemos un poco, perfecto, hay que recordar que nuestros estudiantes, ¿no?, y docentes que reciben una tableta por criterios de focalización, también algunos reciben, ¿no?, la incorporación de un cargador solar. Tener criterios para su conservación también es muy importante porque es un recurso valioso. eh, Valioso porque va a fortalecer, va a permitir en estos escenarios donde no hay energía eléctrica poder utilizar nuestra tableta, ¿no? Valioso por ese sentido. Los paneles y cargadores solares son muy frágiles, hay que tratarlos con mucho cuidado. Como comentaba Rodi, su característica es más o menos como un folder A4, ¿no?, con tres hojas, ¿no?, que se van a desplegar para poder mostrar estas franjas y poder apuntar hacia el sol y respetar la carga apropiada. Hay que tener mucho cuidado con la caja de conexiones eléctricas. En esta diapositiva estamos justo mostrando esta caja que dice solar, ¿no? Esta caja es la que permite tener estas conexiones eléctricas de nuestro panel solar a nuestra tableta, ¿no?, la que gráficamente vemos ahí en esta ilustración, la salida de este cable de 4 metros que nos mencionaba Rodi, que va a permitir también hacer que nuestro estudiante o docente no necesariamente esté cerca al cargador solar, ¿no? El cargador solar puede estar en un lugar
fuera de casa, en un lugar apuntando hacia el sol, y nuestro estudiante puede estar dentro trabajando de forma cómoda, ¿no? Y apropiada. Tener cuidado al insertar este conector USB, este cable de 4 metros. Recordemos la fragilidad de nuestro cargador solar. Hay que tener mucho cuidado al colocar este cable, ¿no? Guardarlo después del uso en un lugar seguro es muy importante. Si bien se sugiere que nuestro cargador solar siempre en los momentos de carga esté expuesto al sol, porque es lo apropiado. Hay que recordar que es un cargador solar. No se sugiere que esté siempre en ese espacio por distintas dificultades que pueden dar, el tema de lluvias, ¿no? El tema de distintas complicaciones que se puede dar. Entonces, aprovechar la carga durante el día, ¿no? Y quizás luego durante la noche guardar también nuestro cargador es muy importante. Respecto a las tabletas, volver a incidir que nunca hay que dejar que las tabletas bajen de entre 20 a 10%, debido a que esto afecta la capacidad y a la longevidad de corto y a largo plazo de la batería, ¿no? Eso es muy importante también mencionarlo. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar los aspectos con respecto al plan de datos, ¿no? Un equipamiento muy importante que también le llega a nuestros estudiantes y a nuestros docentes en escenarios con conectividad. Algo que mencionaba también Rodi es que este plan de datos es asignado por criterios de focalización. Hay que recordar que en trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se han podido identificar los escenarios, ¿no? Las zonas del Perú donde los distintos operadores tienen conectividad, no tienen acceso y se puede brindar un plan de datos, ¿no? En el caso de nuestros estudiantes, ellos reciben un plan de datos por 6 gigas mensuales de navegación. Nuestros docentes reciben un plan de 12 gigas mensuales de navegación. El proveedor habilita durante todo el servicio una plataforma de monitoreo, tablero de control. ¿Qué quiere decir esto? Que el monitoreo del consumo del plan de datos es siempre observado también desde el Ministerio de Educación. Por ahí algunas consultas que llegaban a mesa de ayuda es con respecto a si podríamos cambiar el chip o podríamos utilizar otro chip. Hay que recordar que nuestras tabletas ya incorporan un plan de datos, ¿no? Y este plan de datos es monitoreado siempre. Otra de las consultas es con respecto a las recargas. Me parece que también están en las consultas que más adelante vamos a atender en estas preguntas frecuentes, ¿no? Con respecto a las recargas, por ahora se han implementado ya en el operador Bitel, ¿no? Si identificamos que nuestra tableta ha llegado con un plan de datos del operador Bitel, sí podríamos acceder a recargas, ¿no? En el caso de los otros proveedores, los otros operadores móviles, está aún pendiente la confirmación de esta posibilidad de acceder a recargas desde el lado de las tabletas. En el siguiente punto, en la siguiente diapositiva, vamos a también incidir con respecto a las plataformas que no consumen Internet. Muchas de las propuestas del Ministerio de Educación es tratar en lo posible que nuestros padres de familia y nuestros estudiantes no necesiten gastar para el acceso a Internet, ¿no? Entonces, por eso se implementa el plan de datos en escenarios con conectividad, ¿no? Por eso se asigna este espacio también de monitoreo para verificar el consumo de nuestros estudiantes y docentes, y por eso también se asigna un espacio de free zone, ¿no? El Ministerio de Educación asegura un acceso a una plataforma libre, ¿no? A páginas de libre acceso. Este free zone no consume tu plan de datos asignados, lo cual quiere decir que de nuestros 6 gigas en el caso de nuestros estudiantes, nuestros 12 gigas en el caso de los docentes, si accederíamos a Perú Educa, por ejemplo, no estaríamos consumiendo nuestro plan de datos. Perú Educa forma parte del free zone, del acceso libre de consumo de datos. También tenemos la página de la visita virtual, ¿no? Al Ministerio de Cultura, ¿no? En este caso, los museos, estos recorridos virtuales a museos muy interesantes que podríamos utilizar con nuestros estudiantes. Hay que recordar que nuestros estudiantes son de distintas zonas del Perú
y qué gran ventaja, qué gran apoyo que también pueden ahora acceder a una visita virtual a este espacio de museos del Ministerio de Cultura, y más aún poder acceder sin consumo de datos, ¿no? Esto es muy importante. Tenemos también la plataforma de Khan Academy como una posibilidad de consumo sin necesariamente agotar el plan de datos. Tenemos la página de aprendoencasa.p y la ruta para Dialnet, ¿no? Entonces son 5 espacios, 5 páginas de libre acceso, páginas que no consumen datos y que pueden ser integradas también en las experiencias de aprendizaje de los estudiantes. Quizá los docentes identifiquen oportunidades para poder implementarlos en experiencia de aprendizaje. De hecho, el que no consuman datos ya es una ventaja, ¿no? E incorporar las experiencias de aprendizaje va a depender también de los docentes. En la siguiente diapositiva vamos a continuar, ¿no? Y aquí digamos que presentamos algunas recomendaciones generales, recomendaciones adicionales, importantes también a detallar. Vuelvo a incidir, es muy importante ser lo más específicos posibles con nuestros estudiantes, con nuestros docentes, ¿no? Que no nos gane el ánimo de utilizar ya nuestras tabletas, sino también de respetar estas sugerencias para cuidar bien esas tabletas, ¿no? Recordar que nuestras tabletas traen consigo también un tríptico, ¿no? Y este tríptico va a tener estas recomendaciones adicionales de conservación. Uno de los criterios importantes también podría ser invitar a nuestros estudiantes, a nuestros padres de familia, que el primer contacto que tengan sea con este tríptico, ¿no? Para poder tener una mejor mirada de principios de conservación de nuestra tableta. Primero, la tableta llega como un nuevo recurso, ¿no? Y no por esto debemos colocar cosas encima de la tableta, ¿no? No es lo recomendable colocar nuestros libros, de repente colocar cosas pesadas encima de la tableta, porque podría dañar la pantalla. Evitar que caiga cualquier líquido también es importante, trabajar en un espacio apropiado, acondicionar nuestro espacio de trabajo, evitar que caiga al suelo, sufra golpes. Yo creo que esto está muy alineado también a que asegurar que nuestra tableta siempre tenga la funda de goma. No puede darse las casualidades de que la tableta caiga y la funda de goma va a apoyar en estos accidentes que podrían suceder. Evitar retirar el chip de datos, ¿no? Esto es también muy importante. Evitar de retirarlo, ¿por qué? Porque hay que recordar que el consumo es un consumo monitoreado, es una posibilidad de acceder a Internet, de acceder a tu plan de datos, y es importante también aprovecharlo, ¿no? Es un buen recurso. Nunca dejes la tableta bajo el sol, ¿no? Hay que recordar, no confundir lo que debería estar siempre en un lugar cercano al sol, va a ser nuestro cargador solar, ¿no? Por eso tiene 4 metros de cable para poder asegurar que nuestro cargador solar esté en un espacio apuntando hacia el sol, pero no necesariamente nuestros estudiantes o docentes pueden estar en un lugar mucho más apropiado donde no necesariamente tenga un contacto directo con el sol, ¿no? También hay que evitar la lluvia, hay que evitar la nieve, ¿no? Hay que evitar exponerlas a temperaturas muy altas o muy bajas. Algo adicional a considerar es que, como bien nos mencionaba Rodi, esas tabletas de por sí también incorporan estos principios de seguridad. Las tabletas están preparadas para soportar estos escenarios de temperaturas altas, de bajas también, ¿no? Pero igual si se podría evitar, es lo apropiado también hacerlo. Eh, Algo que mencionábamos aquí para volver a incidir es que al encender la tableta vamos a visualizar también en la pantalla algunos accesos directos a videos y documentos de inducción que te ayudarán a explorar y cuidar la tableta, ¿no? Como mencionaba en un inicio, este webinar es una suerte también de material de consulta, quedan grabados en nuestros entornos de Aprende en Casa, podríamos visualizar si tenemos alguna duda. Adicionalmente, las tabletas incorporan este tríptico, que ya es un segundo material de apoyo. Ya nuestras tabletas encendidas dentro tienen acceso directo a videos, a documentos de inducción que te permitirían también explorar y cuidar la tableta, ¿no?
Como podemos percatarnos, hay varias posibilidades para poder orientarnos con respecto al cuidado y la conservación de nuestra